La noticia más importante a esta hora de la mañana tiene que ver, nuevamente se registra alarma por parte de los ocupantes de la sede administrativa, de los inquilinos de la sede administrativa de la gobernación del departamento de Guaviare. Es una forma de decir de todos los empleados que deben de llegar allá a laborar, Gustavo. El resquebrajamiento de las losas, especialmente las que protegen la placa del cuarto piso de la sede administrativa, se registró esta semana. El susto, Gustavo, que debe de sentir los funcionarios cuando de un momento a otro el ruido intenso levantándose esas losas, no, sí. Gustavo, la verdad, yo estaría muy preocupado. Considero, porque yo no volvería a entrar. Sí, recordemos, Erika, que en el 2020, en junio del 2020, también se registró una falla en la estructura que obligó a desalojar algunas oficinas con el fin de, según en ese entonces, que bajarle peso, decían los ingenieros civiles, bajarle peso a la estructura. Exacto, ahí hay temas que uno debe de preguntar antes de llenarse de pánico. Si este tipo de daños surgen debido a un error estructural, o es algo que pasa normalmente con las baldosas, o por el hecho de ser tan alto, Gustavo, aunque tampoco es que lo sea tanto, algún movimiento, alguna situación permite o hace que se dañen las losas o las baldosas más bien. Entonces, sí, pues es un tema que deberíamos de consultar mejor, ¿no? Erika, es que pues no es un secreto. Eso viene hace mucho tiempo. Es que la estructura tiene varias grietas. Sí. Tiene grietas en sentido vertical y tiene grietas en sentido horizontal. Recordemos lo que pasó en Miami, ¿no? Sí. Se estaban presentando una serie de hundimiento, algo muy leve, pero de un momento a otro se desplomó el edificio. Entonces, esos son temas estructurales que hay que preguntarle directamente a los ingenieros, porque lo que yo no entiendo es si eso se ha presentado antes, porque vuelven, reparan y continúan laborando como si nada. Es porque debe de haber un diagnóstico que así lo permita. Mire, en ese entonces también hace algún tiempo el Cuerpo de Bomberos de San José del Guaviare ofreció unas recomendaciones sobre la situación de la estructura de la sede administrativa. Por eso tenemos a esta hora el vocero del Cuerpo de Bomberos en San José, el señor Raúl Malagón, para que nos cuente qué conoció y cuál ha sido la recomendación que ha ofrecido este organismo de socorro en esta capital. Señor Malagón, buenos días. Don Gustavo, muy buenos días. Cordial saludo a Caracol Radio, a toda su audiencia. Bueno, sí, la verdad es que preocupa un poco, como ustedes bien lo dicen, la condición del edificio de la gobernación, porque esto ha sido progresivo. Ya hace un tiempo atrás se ha venido presentando fallas en la estructura del edificio y por allá en el 2017, cuando se presentó un sismo que alcanzó a sentirse acá en San José del Guaviare, se presentaron algunas fallas en el edificio y el Cuerpo de Bomberos, conjuntamente con Obras Públicas del departamento, realizó una inspección al edificio y allí se encontró un nuevo agrietamiento, se encontró levantamiento de algunas baldosas y en ese momento fue el Cuerpo de Bomberos de forma escrita, mediante un informe escrito, que le recomendó al departamento mover el archivo departamental que estaba en el cuarto piso y que solamente como hasta el 2020 vinieron a bajarlo, pero desde el 2017 el Cuerpo de Bomberos ya había recomendado quitarle peso en la parte alta del edificio. Eso está en un informe escrito que en su momento presentó el Cuerpo de Bomberos. También allí se solicitó una evaluación minuciosa por parte de los ingenieros para que se evaluara la condición de la estructura, si era que había un deterioro continuado o si eso podía afectar gravemente la estructura y pues poner en riesgo a los funcionarios, y no solamente a los funcionarios. Recordemos que la gobernación, que el edificio de la gobernación del Guaviare la visita mucha gente durante el día que van a hacer trámites allí en la sede administrativa. Entonces, desde ese momento el Cuerpo de Bomberos le solicitó al departamento o le recomendó al departamento realizar una evaluación con los ingenieros para ver en qué condiciones estructuralmente está el edificio. Pero la verdad es que a la fecha no conocemos ningún procedimiento ni ningún informe
nunca se nos ha informado si en algún momento ya se hizo alguna evaluación de la edificación. Esta parte sí la desconocemos, pero como lo digo, desde el 2017 el Cuerpo de Bomberos sí emitió de forma escrita unas recomendaciones. Desde el 2017. Pero en este caso ya se accedió, o mejor, se procedió a realizar los cambios sugeridos, ya no se encuentra el archivo departamental en el 4º piso, entonces ¿ahora qué podrá hacer? Bueno, eso sí lo determinarán los ingenieros. Hay mucho comentario alrededor del edificio, que hay fallas estructurales en el edificio, que la cimentación, que el terreno, que bueno, que una cosa y la otra, pero eso solamente se sabrá cuando se realice un estudio técnico por parte de personal calificado, por parte de los ingenieros, para ver qué está pasando con el edificio de la Gobernación del Guaviare. Sí, es que no es por generar pánico, pero es que desde el 2017, desde este informe justamente que entrega un organismo de socorro, hace las primeras advertencias, como usted dice, no somos ingenieros, pero claro, ese informe debe generar esas alertas para que un equipo de ingenieros se encarguen de dar una respuesta, pero sí se requiere ser muy serios y responsables, sobre todo muy responsables en la toma de una decisión, porque la estructura no está bien. No es un secreto que hace muchos años se está presentando muchas grietas, muchas fallas. Los mismos empleados son los que se asustan todos los días cuando llegan a la sede administrativa, ¿verdad, señor Malagón? Sí, es cierto, no es un secreto, aquí no nos estamos inventando nada, sabemos, es evidente las grietas que presenta la edificación, esos son señales de que hay algún problema estructural en el edificio. No sabemos qué tan grave es, qué consecuencias pueda tener, eso lo determina un estudio técnico de los ingenieros, pero es algo que la gobernación debe avanzar con urgencia para que evitemos una posible catástrofe. No estamos siendo alarmistas, no estamos generando pánico, pero sí estamos generando unas alertas muy serias al respecto de la condición del edificio de la gobernación, y sí, como Cuerpo de Bomberos le hacemos un llamado urgente al señor gobernador para que tome cartas en el asunto, para que revisemos de forma inmediata la condición del edificio. Ya serán los ingenieros que le dirán si puede seguir la ocupación del edificio, si por el contrario tendrán que desocuparlo, pero pues como lo digo, eso depende del estudio que se haga por parte de personal idóneo y pues que se haga con urgencia. Eso tiene que ser una medida urgente que se tome para salvaguardar la salud y la vida de las personas que allí permanecen. Bien, ahí están entonces las declaraciones del comandante o vocero del Cuerpo de Bomberos de San José del Guaviare, el señor Raúl Malagón, a quien agradecemos esta apreciación frente a esto que ha venido sucediendo, que reiteramos, no es un secreto. La estructura donde funciona la sede administrativa de la gobernación está en peligro y hay que tomar medidas muy serias, muy responsables frente a evitar una tragedia. Señor Malagón, muchas gracias. Con muchísimo gusto, don Gustavo. Igual estamos muy atentos, muy pendientes de cómo evoluciona esta situación en el edificio. Es también un tema que preocupa a la institución, porque pues no queremos vivir una situación tan caótica como sería el derrumbe de un edificio de estas dimensiones, y menos sabiendo con todas las personas que permanecen en el sitio. Sin embargo, una última pregunta, señor Malagón. En este momento las personas pueden ingresar, no lo han cerrado, igual pueden las personas llegar al sitio de trabajo. Bueno, desconozco esa información, la verdad no sé qué medidas haya tomado la gobernación, no las conocemos, pero pues hasta ahora no hemos escuchado nada que no puedan ingresar a la edificación. Sí, hasta el momento hay ingreso normal a la sede administrativa. Son las 6 de la mañana, 35 minutos, y sí, cuando en el 2020, en ese entonces Luis Carlos Granados era secretario de gobierno, se hizo un consejo de seguridad para analizar los hechos. Sin embargo, en ese consejo parece que no pasó nada, pero se habla de unos recursos que se conoce incluso por parte de la misma asamblea que mostró su preocupación frente al tema. Camilo Ramírez. Así es, Gustavo.
Dialogamos con la diputada Ofelia Quitián sobre el tema del edificio y si es verdad que ellos como corporación, como un departamental, ordenaron el traslado de unos recursos para que se le hiciera mantenimiento a esta estructura administrativa. Escuchemos ya lo que estuvimos con la diputada Ofelia Quitián. Buenos días, Camilo, y a la amable audiencia de Caracol. Pues preocupante, Camilo, preocupante la situación. A Dios gracias, esa ha sido, digamos, como una de las preocupaciones de nosotros, y por eso tenemos un recurso que a comienzos de año el ingeniero Pinto presentó un proyecto donde se apropiaron 2.100 millones para la adecuación, la reparación y para quitarle carga al edificio de la gobernación. Ese recurso está ahí, digamos que blindado. Y pues vea, hoy en día hay que echarle mano a ese recurso para poder mejorar esa estructura, porque ya vio lo que pasó o lo que está pasando. Diputada, entonces quiere decir que la gobernación ya tiene ese recurso en sus arcas para pues hacer el mantenimiento que haya lugar a esta estructura. Sí, señor, 2.100 millones, de los cuales pues de ahí la verdad es que que en estos días de sesiones se pasó un proyecto sobre unas tejas, un mejoramiento de vivienda, que son unas tejas, unos amarres y unos tornillos, del cual de ese recurso se están sacando 400 millones para ese proyecto, 400 millones para otro proyecto que hay de arbolizar, con las cuales pues el señor gobernador lo que dice es que el Ministerio de Agricultura, si él coloca los 400 millones, el Ministerio de Agricultura le desembolsa más de 1.000 millones, pero pues ese recurso es del recurso que se dejó para el arreglo y la adecuación del edificio. O sea, si hay plata o no hay plata, pues eso que usted nos manifiesta, que están sacando recursos para otras cosas y no para el mantenimiento de la infraestructura de la gobernación. La plata está blindada. Nosotros, la comisión y los diputados, lo que hicimos fue blindar ese recurso. Las intenciones o lo que se ha pretendido es empezar como a sacar de ahí, y nosotros la verdad no hemos aprobado esos proyectos de ordenanza debido a eso, a que estábamos pensando y se hizo la solicitud a gestión del riesgo que nos certificara que el edificio no estaba con esa problemática, valga la redundancia, con ese riesgo, pero hoy estamos viendo que sí está en un riesgo altísimo y que es necesario seguir blindando y seguir haciéndole seguimiento nosotros como Duma departamental para que se inviertan los recursos en lo que fue o para lo que fueron apropiados. Y esos recursos no se invierte y llega de pronto a presentar pues una calamidad mayor en este edificio, ¿qué podría pasar? No, eso ya sería responsabilidad creería yo, pues que sería responsabilidad de la administración, porque el recurso está ahí. Bueno, diputado Ofelia, muchas gracias por estar en Radio Caracol Guaviare Estéreo, aclarándole a la comunidad sobre el rubro que ustedes destinaron como asamblea para el mantenimiento de la gobernación. Muchísimas gracias a usted, Camilo, por estar haciendo tan excelente trabajo y preocupado por la situación de los empleados de la gobernación y los visitantes. Bueno, Gustavo y Erika, ahí está. El rubro está 2.100 millones de pesos disponibles para mantenimiento. 2.100 millones de pesos. Ahí está. 2.100 millones. 2.100 millones. Eso alcanza, pues bueno, eso es un tema que debería de justamente sustentar directamente el secretario de Obras Públicas departamentales. Él solicitó él solicitó que quedara incluido dentro del presupuesto. La pregunta es, cuando él lo solicitó, cuando justificaron que era necesario hacer el mantenimiento, es porque tenía que haber algún estudio previo, algún tipo de información. Entonces sería con el secretario de Obras Públicas departamentales. Ya vamos a entrar con él, pero escuchemos la apreciación que hace el arquitecto Álvaro Sabogal frente a esto que ya es conocido como desde el 2017, luego la falla que se presentó en el 2020 y ahora que se presenta también el resquebrajamiento de varias baldosas en el cuarto piso. Arquitecto Álvaro Sabogal, ¿qué apreciación y orientación nos puede dar sobre el tema? Muy buenos días. Muy buenos días, don Gustavo y Erika y fieles oyentes. Muy importante la pregunta. Siempre se ha especulado y se ha dicho que el edificio ha tenido unos asentamientos
decir, entre comillas, que se ha estado hundiendo en alguno de los sectores. Esto toca verificarlo realmente con aparatos de precisión para ver qué tanto es cierto. Si eso llegue a estar ocurriendo, es una situación bien delicada estructuralmente. Pero en sí, en que las baldosas se estén rompiendo, es porque normalmente en superficies grandes nunca se dilata el baldosín. Eso es un error que se comete con suma frecuencia. El baldosín, y más cuando son tabletas de tamaño grande, se debe dejar dilatado en los muros. Normalmente se le coloca una franja de icopor de unos 5 milímetros para que el baldosín se contraiga o se dilate de acuerdo a la temperatura que tenemos aquí en el Guaviare. Después, al contraerse y dilatarse, indudablemente se tiene que romper, porque está muy pegada y no hay dilataciones. Nosotros podemos observar en otros pisos de otras instancias que dejan unas dilataciones de 5 milímetros, que a veces le colocan aluminio para precisamente evitar esta situación. Si es solo dilatación y contracción de las baldosas que están rompiendo, pues no sería muy delicado que, digámoslo así. Pero indudablemente hay que hacer es un balance y un estudio piso por piso y ver hasta qué punto la estructura, o sea, columnas, placas, vigas, se están afectando. Que uno las ve y aparentemente no. Si hay un movimiento, sí puede producirse una rotura de baldosas, pero debe ser un movimiento muy mínimo. Y esto toca es con aparatos de precisión llegar a determinarlo, Gustavo. Arquitecto Álvaro Sabogal, aquí lo que podemos ver es que las baldosas o la instalación de todas estas, de las baldosas están unidas, ahí no hay ni siquiera dilatación de 1 ni de 2 milímetros, entonces ante eso son cosas muy básicas que lo que pueden generar es un pánico por contratar a una persona que no sabe ni siquiera instalar unas baldosas en un edificio. Sí, es correcto, Erika. Eso es una falla garrafal de quien dirigió la construcción y de los maestros que sientan el baldosín. Uno de los principios básicos de los profesionales de la construcción, llámense maestros, oficiales, arquitectos, en fin, ingenieros, es velar por la calidad de la instalación de estas baldosas. Y todos sabemos que en climas tan fuertes como el del Guaviare se contraen y se dilatan de acuerdo al clima, ¿sí? Y si no se le deja dilatación en ciertos paños, digamos, de 3 por 3 metros, pues indudablemente estas baldosas entran en conflicto y tienen que fracturarse. Esa es la verdad. Entonces, porque lo que se alcanza a observar es que hay como una especie de grieta, pues ahí hace una figura, ¿no? La manera como se rompe la baldosa, no es que se rompa todo el piso ni pues toda el área, sino que hace como una línea. Una culebrilla. Sí, ese es el proceso normal de la rotura de las baldosas. Ellas no se rompen por los vértices, los 4 lados, sino trata de hacer fracturas diagonales o transversales, de acuerdo precisamente a la acción que en ese momento se está ejerciendo. Se contraen indudablemente por el frío, pero se dilatan por el calor. Y aquí vemos climas bastante fuertes en 5 minutos y asimismo con variación de temperatura también bastante alta. 2 días ha estado durísimo, de un momento a otro un calor insoportable y cae el aguacero. Y eso afecta, y en muchas casas lo ve uno con frecuencia, en las mismas casas, no más, sino es porque la casa se esté hundiendo, sino porque quedó más sentado el baldosín. Y más hoy en día estos baldosines que no eran como los anteriores, que eran unos espesores bastante amplios, sino por el contrario son baldosines de 3, 4 líneas, 4 centímetros, que indudablemente si no se deja las dilataciones, pues tienen que fracturarse. Así es. Sí, arquitecto, una última pregunta, arquitecto Álvaro Sabogal. ¿Hay un clima, podemos decir que podría haber un clima de tranquilidad para las personas que normalmente acuden a laborar en esta sede administrativa donde está la estructura? Yo pienso que sí, debe haber un clima de tranquilidad. Sin embargo, la Secretaría de Obras Públicas debe
exigir a algún interventor o algún ingeniero que realice una precisión del edificio, a ver si realmente se está hundiendo. Pero sí puede haber un parte de tranquilidad. Lo que sucede es que, y perdone que lo diga, la administración ha sido como irresponsable en ese aspecto. Se revientan las baldosas y no tienen ni siquiera la cortesía, digamos así, también entre comillas con el público, de quitarlas y repararlas, sino que dejan que el mal se aumente y esos agrietamientos, si no se le da tratamiento, eso sigue reventándose, como los vidrios, se va reventando, y eso sí causa muy mala impresión. Y llega uno a la administración municipal y lo primero que hace, por ejemplo, a subir las escaleras, pues es estar pendiente de no tropezar. Y se encuentra con un baldocín roto, pues dice, caramba, ¿qué está pasando? Pero eso es también negligencia no sé quién sea el encargado del mantenimiento del edificio, pero eso sí debieran estar más pendientes, porque esto ya lleva muchos años, y no hacen arreglitos de años de apatía, como llama uno vulgarmente. Claro, y aparte de eso, imagínese permitir que se entre en pánico por una mala instalación de una baldosa, sabiendo que durante todo este tiempo siempre ha habido un secretario de Obras Públicas, siempre ha habido ingenieros ahí trabajando en otros proyectos, pues eso es una asesoría y decirle, venga, pongan un maestro, pero que les instalen bien, que les dejen una dilatación teniendo en cuenta la calidad del clima en el departamento del Guaviare, pues es un tema tan sencillo que se puede coordinar en la medida que alguien realmente le pregunte a profesionales, como lo estamos haciendo con usted, arquitecto Álvaro Sabogal, se llega a una conclusión rápidamente y se toma una decisión, pero lo que hacen es dejar eso en manos de cualquiera, nadie le presta la atención suficiente y al final del ejercicio vuelve y se levantan las baldosas y vuelve y entra en pánico el personal y pues cualquiera se asusta y todo el mundo empieza a hablar de que se va a caer el edificio, entonces empieza a generar un pánico innecesario por una toma de una decisión tan sencilla. Sí. Sí, es correcto, Erika. Si se hablan de algunas inversiones que quieren hacer en el edificio, lo primero que debieran hacer es contratar a un ingeniero y que dé el concepto. El ingeniero Tobián, que fue el constructor de eso, valdría la pena que él diera su concepto y diera, no, esto está perfecto. Es sencillamente cuestión de acabados. Entonces, porque uno no ve grietas en las vigas ni nada de estas cosas, ¿cierto? Pero sí, esa mala apariencia da mucho que desear, Erika. Sí, no, y pone en duda el trabajo de los demás, ¿no? Y la calidad de la obra, del edificio como tal. Sí. Bien, arquitecto Álvaro Sabogal, muchas gracias por permitirnos conocer su apreciación desde esta óptica. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la llamada y un excelente día y mis mejores deseos para toda la gente que labora ahí en la gobernación y para el usuario que asiste a ella. Muchas gracias, arquitecto, y usted que siga en sintonía de Caracol Radio. Así estamos siempre.